Nari, Te dije que no la despertarás. parecía que estaba teniendo una pesadilla. Así es como sueña ella. Nari no deja de sorprenderme. Me tomó un tiempo volver a regular mi respiración. El sudor se resbalaba por la frente. Y mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo. Él tiene razón. Últimamente no he tenido buenas noches. Un problema de salud sería complicado a estas alturas, Nari. No es nada. Estoy sana y fuerte. No insistan, ella no suele hablar mucho cuando viaja. Es la que tiene más experiencia. Pero no parece estar tan bien. ¿Segura de que te encuentras bien? Volví a tener ese sueño, Kian. El silencio fue pesado. La mirada de Kian se nubló. Antes de hablar con una voz más fría. ¿Y cuál fue el resultado en esta ocasión? Desvié la mirada. Antes de responder. Volví a perder. Pensaba que habías dejado de soñar contigo misma. Tal parece que yo soy la única que no comprende la situación. Y es lo mejor. Lamento amargar el momento. Hice una tos fingida. Tratando de cambiar en el tema. Entre las cosas que tenían en la mesa de madera, logré distinguir una guía de aventura abierta. ¿Estaban teniendo clases mientras dormía? Podría decirse. Llevan 20 minutos jugando. ¿Cuántas veces tengo que decirlo para que lo entiendas? Disculpa. Pero para mí, escoltar un núcleo mágico y evitar que cualquier otro sujeto intente quitárnoslo me parece un juego de niños. La última vez que te confiaste, terminé por quitarte el primer lugar de la clase. Si sigues con esa actitud, te vas a llevar una sorpresa. Reiner no dijo nada, pero mis palabras consiguieron golpear en una parte sensible. Guardo silencio el resto de la conversación. ¿Por qué tenemos que separarnos? ¿Eso no sería contraproducente? Tienen la ventaja de que son un grupo que se conoce perfectamente. Separarse hará que sea más difícil para sus rivales encontrarlas y neutralizarlas. Eviten el combate frontal a toda costa, y así evitarán la pérdida innecesaria de tiempo. ¿Límite de tiempo? Cierto. Olvidé decirlo. Y es que, aunque sea una prueba aparentemente sencilla, tendrás que lidiar con un límite de tiempo bastante corto. La última vez fue 1 hora para localizar el núcleo, asegurarlo y llevarlo al punto seguro. Eso sin contar que si llegan a atraparte, se acabó. Si así de exigentes son las pruebas más sencillas. No quiero imaginarme cómo será estar una vez dentro. Amiga, quisiera estar en tus zapatos. ¿Ya te pusiste nerviosa? He tenido mejores días. Volviendo al tema, nuevamente les hago un recordatorio de la importancia de mantener la cabeza fría. Ya sé que no les agrada mi comportamiento. Pero podrían decírmelo de frente, ¿saben? No desconfío de tu actitud, desconfío ahora que estarás acompañada. Gracias, Kian. Me alegra mucho que creas en mí.
Y ahora solo tengo una última regla para ustedes. Ni se les ocurra confiar en alguien más. No son amigos, ni aliados, y solo estarán cayendo en una futura traición. Tienes demasiada experiencia, por lo que veo. ¿Ya has estado en esto? Creo que no deberíamos hablar de eso. El viaje, como era de esperarse, volvió a alargarse más de lo necesario. Según mis cálculos, llegaríamos justos de tiempo a la prueba, así que no había de qué preocuparse. Oye, Nari, Estaba con la mirada puesta en la ventanilla del vagón, observando el paisaje, cuando Nova se acercó y se sentó a mi lado. Sabía que se acercaría. Solo era cuestión de tiempo para que su curiosidad la hiciera tener el valor para hacerlo. Kian y Reiner estaban ocupados revisando un libro de estudio. Incluso con toda la presión alrededor, ella parecía bastante tranquila. ¿y cómo va todo? No como me gustaría. Pero tampoco me quejo. Estuviste ausente mucho tiempo. Sí. Dije que lo lamento. No te estoy recriminando nada. Bueno. Siendo tú la que dice eso. Pensaba que... No estoy molesta por tu comportamiento de los últimos días. Aunque tenga razones para estarlo. Simplemente pasaba a preguntar si todo estaba en orden. Nova apoyó su mano en la mía. Sabía que para este punto, si mentía, podría estar en problemas. No fue nada grave. Entonces no tiene caso que lo ocultes. Fue mi madre. Dios. ¿Qué dijo esta vez? Lo de siempre. Hay mejores cosas en la vida que esto. ¿Y tú le diste la razón? No. Solo que a veces me duele. ¿Sabes? Nari. ¿Por qué no me lo dijiste? No tienes que luchar mis batallas. Especialmente esta. Tampoco tienes que sufrir esto sola. No sé mucho sobre las relaciones. Pero si puedo darte un consejo, sería que no trates de darle mucha importancia a esas opiniones. ¿En qué momento llegaste? Si fuera ustedes, me pondría a hablar en privado, y no frente a un público. ¿A dónde fue Kian? Tal parece que su amigo volvió a llamarlo. Con un salto, Reiner se sentó en medio de nosotras. Soy la última persona de la que te gustaría recibir un consejo, pero creo que podría ayudarte. Deja de darle tanta importancia al juicio de los demás. Nova endulza sus palabras. Pero yo te voy a decir la verdad. Buscas hacerte la dura con quienes no te importan lo suficiente. Pero a la más mínima crítica de alguien que te importa, te derrumbas. Yo no le veo la gracia a pelear con otros dementes hasta la muerte. Pero no por eso voy a impedir que los demás no lo hagan. Después de todo, somos muy diferentes en cuanto a la opinión. No me estás ayudando. Eres su mejor amiga. Deberías de ser la primera en hacerle ver sus errores, incluso cuando estos duelan. En cuanto a ti,
Reiner pensó por un momento sus palabras antes de hablar. Tienes derecho a sentirte mal, pero no el de pensar que los demás tienen control en tu vida. Si tu madre no quiere apoyarte, puede irse al diablo. Oye, Es lo que necesitas, Nari. Si nadie cree en ti, fabrica tu propia confianza y deja las apariencias. Reiner se levantó y se fue sin decir ni una sola palabra, regresando a su mesa y reanudando su lectura. ¿Desde cuándo se volvió tan buena? No tengo idea. Cuando llegamos, todos esperábamos ver una gran ciudad, o algo que podría asemejarse. Aunque no podía negar que era una sorpresa. Hemos llegado. ¿En serio? ¿Esperabas algo más sofisticado? He visto bodegas mejor cuidadas a comparación de esta posilga. Sí. Una gran sorpresa. Pero para mal. Sin darnos cuenta, habíamos regresado al bosque y la maleza hasta donde la vista nos lo permitía. Más allá de estar en otro andén igual de abandonado y descuidado, las ruinas y escombros nos rodeaban en su totalidad. Tienes que estar bromeando. En realidad sí, tenemos que caminar. ¿De quién es la idea de poner estas pruebas en sitios tan recónditos? De la Federación de Comerciantes. Y múltiples sindicatos que odian el ruido, junto a los daños colaterales que se puedan producir. El oro siendo el que manda. ¿Por qué no me sorprende? Si te contara un poco de la historia de todo este torneo, sin duda te volverías loca. Hace mucho dejé de creer en héroes de la historia. Nada de lo que me digas puede sorprenderme. Anteriormente se realizaba como un método de entretenimiento para soldados. A los prisioneros le ofrecían su libertad si conseguían ganar, aunque fuera mentira. Actualmente no hay nada de eso, y nadie parece querer recordarlo. Desde que comenzó la época de paz, algunos solo parecen pelear por gloria y fama rápida. Tú no pareces ser la excepción. ¿De verdad? Regresando al tema. Las causas suelen ser por otro tipo de problemas. Una de ellas es el espionaje. ¿A quién le interesan estas cosas? A mí, por ejemplo. No lo dije de esa manera. Solamente preguntaba. ¿Qué pueden sacar de interesante aquí como para que quieran buscar sitios así de lejanos? Aunque hay reglas que piden máxima discreción para los posibles participantes, hay quienes no obedecen y quieren pasarse de listos. Me gustaría decir que son delitos menores, pero el robo de ideas es el pan de cada día aquí dentro. Es difícil darte una idea. Pero ten por seguro que hoy no será la excepción. Les gusta mantenerlo interesante, ¿verdad? ¿Cómo no tienes idea? En nuestro camino, Nova no paraba de mirar en todos lados y señalando todo lo que le pareciera mínimamente interesante. Pensaba que Reiner sería la que mantuviera la calma aquí, pero podía ver que estaba igual de emocionada. Ojalá los profesores nos llevaran a este tipo de excursiones. Si eso te sorprende, no quiero ni imaginar cuando lleguemos. Vi varios templos por aquí.
Me temo que no puedo decirte nada sobre ellos. Las ruinas están desde mucho antes de que el primer mago empezara a caminar sobre la tierra. ¿No serán ciertos esos relatos sobre que antes de nosotros, los dragones y los enanos existieron y caminaron sobre la tierra? Júzgalo por ti mismo. En medio del camino, una gruesa capa de enredaderas bloqueaba el camino. Qian, haciendo uso de un pequeño hechizo, consiguió removerlas, dándonos una nueva vista. ¿Qué demonios es eso? Sean bienvenidas a la prueba de aventureros. Nova, Reiner y yo quedamos sin palabras cuando lo vimos. El paisaje fue tan impresionante que tardamos varios segundos en reaccionar ante la sorpresa. Un gran cañón se extendía hacia el horizonte, aunque gran parte era cubierto por el bosque. Lo que nos dejó sin palabras fue lo que vimos ahí. Un esqueleto tan enorme que cubría el valle dentro del cañón con facilidad. El cráneo de la criatura se perdía en la distancia, pero las costillas pertenecientes al pecho bloqueaban la vista al cielo. Las vértebras estaban cubiertas por la maleza, pero se levantaban en el bosque como si fueran pilares. Y lo mejor de todo, la cola de la criatura se encontraba apoyada en una de las montañas aledañas, actuando como una enorme cascada que permitía el paso de agua hasta el corazón del valle. Afortunadamente, no coincidimos cuando esas cosas todavía estaban vivas. Todo este tiempo. ¿Fue real? Debí de traer mi cristal para tomar un retrato de este lugar. Se volverán locas después, ya que hay cosas por hacer. ¿Eh? Nari, ¿acaso me escuchaste? Ah, sí. Lo siento. Empecé a caminar cuando Qian me sacó de mi trance, pero seguía sin poder procesar lo que estaba viendo. Un dragón, Nari. No una imitación barata de los comerciantes. Un dragón de los que dominó la tierra durante la primera era mágica. Nunca creí que fueran tan grandes. ¿Cómo es que los enanos pudieron luchar contra estas cosas? A veces hay que ser muy inteligente. O muy orgulloso. Les daré un último repaso de las reglas, ya que yo no podré estar con ustedes. ¿A dónde vas? Levanta la vista, Nari. Mientras descendimos, noté la presencia de pilares más pequeños. A comparación de los restos del dragón, podía percibir la magia en estos, lo cual no era una buena señal. Nunca había visto a un guardián de cerca. Si hay uno aquí, significa que alguien importante las espera. ¿Por qué no puedes acompañarnos? Tengo algunos problemas con la guardia, y ponerme en su mira las pondrá en aprietos innecesarios. ¿Qué clase de problemas? No presiones, mocosa. Qian se detuvo a mitad del descenso y nos miró con seriedad. Tras aclarar su garganta, tomó la palabra. No quiero que se separen, ni mucho menos que tomen otra ruta ajena a las acordadas. Nadie aquí es su amigo, y cuídense la espalda. No se metan en peleas que no puedan ganar, y escapen cuando lo crean necesario. Y si ven a un niño en el bosque, no le hagan caso sin importar que tan insistente suene. ¿Eso qué tiene que ver? Siempre lo dice.
Estas reglas son para todas, especialmente para ti, Nari. Ya tienes la experiencia como para evitar de seguir cometiendo errores tan infantiles. No era necesario recordarlo. Siempre será necesario. Kian se acercó a Nova y Reiner. Por nada del mundo dejen que caiga en provocaciones. Creo que ya lo entendieron. ¿Podrías dejarnos? Noah y yo lo entendimos. De cualquier manera, ganaremos un sitio para Pi. ¿De qué estás hablando? Muévete. El tiempo es oro. Sin darle tiempo a protestar, Reiner empezó a jalar a Nova. Cuando finalmente dejaron de ser visibles, el silencio entre Kian y yo no se hizo esperar. ¿Realmente te cuesta entenderlo? No es eso. Simplemente. Las palabras murieron en el instante en que levanté la mirada. Nunca había sido buena expresándome. Y ahora sentía que era imposible. Yo quería agradecerte. Fue difícil. Sentía que las palabras me quemaban. Siempre estuve acostumbrada a que Kian se burlara de este tipo de gestos. ¿Agradecer qué? Pero esta vez fue diferente. No hagas que lo repita. Es vergonzoso. ¿Estás haciendo un esfuerzo para decir esto, no? ¿Cómo no tienes idea? Aunque, no entiendo qué es lo que quieres agradecer. Nunca fui lo que esperabas, ni mucho menos lo que necesitabas. Lamento no haber sido el maestro que debía de estar para ti cuando los necesitabas. Lamento que no hayas tenido la vida que querías por mi culpa. Y también lamento ser. Ya cállate de una buena vez. Antes de que Kian pudiera seguir hablando, lo sostuve en un abrazo. Como si fuera a escaparse en cualquier momento. No quiero que pienses eso. Nunca fuiste tan malo. Lamento que no pueda agradecerlo como me gustaría. Pero nunca quiero que pienses que fuiste un mal maestro. Nunca me alcanzará la vida para mostrarte lo agradecida que estoy por todo lo que has hecho por mí. Si hay una cosa que puedes hacer. Eso es tierno. Serán días muy aburridos si Nari llega a irse. Tengo miedo. Ya platicamos esto. No es el fin del mundo. A veces tienes que alejarte un poco para cumplir con tus sueños. Espero y lo consiga. Esa es la actitud. Me preguntó quién será esa misteriosa visita. Quien sea, será desconocido para nosotras. Bueno, tienes un punto. Cuando los árboles y la maleza dejaron de estorbar a la vista, el punto de reunión fue visible. Incluso con la distancia, la multitud podía verse. Personas de todo tipo estaban reunidas, preparadas para las pruebas de este año. Nova y Reiner se detuvieron en mitad de su camino. Aunque no lo dijeron, podía saber que el ambiente las había intimidado. Di un paso adelante y las tomé a ambas por el cuello del uniforme antes de hacer que siguieran avanzando. Yo también sentí miedo la primera vez que estuve aquí.
pero pronto se van a acostumbrar. Estos tipos parecen más criminales que guerreros formidables. ¿Qué dijiste? Nova retrocedió al instante y se ocultó a mis espaldas. Pero claro, no hay que generalizar. Solo trata de respirar y de no abrir mucho la boca y estarás bien. ¿Y ahora qué sigue? Esperar. Relájanse un poco. El espectáculo aún puede tardar. Habla por ti. Di un paso al costado y me dejé caer al suelo bajo uno de los árboles. Nova y Reiner hicieron lo mismo a regañadientes. ¿Acaso no vas a seguir avanzando? No. Siempre toman de ejemplo a quienes están en primera fila. Y eso no te gustará. Tómalo con calma, Nova. Fue el primer consejo de Kian. No tengo buena espina sobre esto. Perfecto. Solo 10 segundos de calma. Un estruendo recorrió todo el bosque. Los pájaros se elevaron entre las copas de los árboles y se perdieron en el aire, mientras que Nova y Reiner miraban asustadas hacia el horizonte. La multitud empezó a formarse. Guerreros y viajeros de todo tipo empezaron a emerger de todas las direcciones y se movieron en dirección del ruido. En un reflejo, moví a Nova y Reiner antes de que fueran arrolladas por la estampida humana. Ellas siguieron sin decir nada. Solo seguían con esa mirada llena de asombro y miedo. Créanme cuando les digo que no es tan asombroso. Enfrentaste a toda esta gente. ¿Y viviste para contarlo? El tema no son las personas, Nova, sino lo que hay detrás para que eso suceda. Esperamos unos minutos más, antes de avanzar también y unirnos al resto. Nova y Reiner tomaron el liderazgo, mientras que yo me quedé atrás. Espero que esto funcione. Nari Millergraud. Exactamente. Es un talento interesante del que podrías tomar tutela. Debe de ser mejor de lo que creí como para que hayas solicitado mi presencia. ¿Qué te hace pensarlo? Tú nunca me llamarías para preguntar mi tarde. Siempre has buscado la manera de llenarte los bolsillos. Uno nunca termina de conocer a las personas con las que está familiarizado. Yo podría ser una excepción. Especialmente con lo que tengo entre manos. De acuerdo. Tienes mi atención. Proveniente de la segunda península del continente. Formada en academia. Y con un vasto historial sobre su experiencia en combate. Y mencionas que nunca ha pasado alguna de las pruebas impuestas aquí. Escucha, Cloud. Sé diferenciar el talento innato de la suerte. No creas que alguien como ella podría. Sin mencionar que pertenece al linaje directo de los Graud. ¿Qué tan seguro estás de eso último? Ahora sí te interesa, ¿no? ¿Qué haría una mocosa de su calibre en un lugar así? Lo mismo me preguntó yo. A juzgar por su magia tan rudimentaria.
Podría teorizar que es hija de los rezagados de la guerra. Aunque utilice hechizos que reprimen en gran parte su potencial, ha logrado sobresalir en el mismo sitio que los guerreros de Erisvale. Interesante. De acuerdo. Escuchó tus propuestas. Puedes juzgar su rendimiento. Es una mocosa bastante testaruda. Así que veo probable que te dé una sorpresa. ¿Y qué es lo que pides a cambio? Primero quiero que veas lo que yo descubrí. Realmente, no valdría la pena ponerle precio a un talento así. ¿Desde cuándo eres tan buen ciudadano? Nunca lo fui. Ver a gente como ella me hace recuperar la esperanza en que no todos los jóvenes son tan estúpidos. ¿Y quiénes son ellas? Probablemente sus acompañantes. No las había visto nunca. Sí. Parece ser todo. Menos inteligente. Tú no fuiste mejor cuando eras novato. Y por eso espero grandes cosas ahora. Kian no les contó, ya que no lo consideró un punto difícil para ustedes. Pero no estamos hablando exclusivamente de fuerza, sino de sabiduría. En pocas palabras, ¿un examen? Exactamente. Solo que a comparación de las preguntas de la academia, estas son un poco más confusas y realistas, por así decirlo. Muy bien, señoritas. El tiempo de convivencia terminó. Aunque no teníamos una vista decente debido a la distancia, la magia utilizada era tan poderosa que podía verse con una claridad sorprendente. No puede ser. ¿El de nuevo? ¿De quién hablas? Guarda silencio, Nova. ¿Qué demonios es eso? En serio. Ambas, guarden silencio. ¿No fui lo suficientemente claro? Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando volví a escuchar aquella voz. Sabiendo lo que estaba a punto de suceder, volví a empujar a Nova y Reiner hacia la multitud. Antes de que ellas pudieran protestar, una explosión de luz nos dejó sin palabras. ¿De quién más podría esperarlo, si no es Nari Miller? Desvié la mirada al instante en que noté su presencia justo frente a mí. El tiempo pareció congelarse, y las voces a mi alrededor se silenciaron. Todos estaban expectantes a lo que estaba a punto de suceder. ¿Y no dirás nada? No volverá a pasar. Con cada año que pasaba, podría jurar que este tipo se volvía más grande y horrible. Cuando reuní el valor suficiente, volví a enfocar la mirada para verlo directamente a los ojos. Ese mismo uniforme de la guardia desgastado por el tiempo. Esa misma armadura ligera que se niega a abandonar. Y ese ojo. Ese maldito ojo que parece mirar mi alma pese a ser de vidrio. ¿Qué dijiste? Dije que no volverá a pasar, señor. Mucho mejor. Sería todo un problema si llegas a tener un desacuerdo en tu tercera prueba, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Con una explosión similar, él desapareció. Todas las miradas estaban puestas en mí. Pero no duró demasiado. Cuando él volvió a tomar la palabra.
No hay que ser fisgones en temas que no son de nuestra importancia. Y regresemos a lo que realmente les interesa. Ustedes están aquí porque son lo peor que ha podido parir nuestras tierras. Para ustedes no hay ningún orgullo en su fracaso, y que vengan aquí como los débiles que son. Pero están de suerte. Dios ha sido misericordioso con todos ustedes. Y les dará la oportunidad de tocar la gloria con la yema de los dedos. Pero antes tendrán que tocar el infierno para llegar ahí. Mi infierno. Tendré un acto de compasión por ustedes. Y les haré saber que a partir de ahora, algunos de ustedes pueden retirarse. Y volver a la cueva de su mediocridad. Aún están a tiempo de salvarse. Y así como llegó, la voz se desvaneció. Y dejó consigo un silencio sepulcral. Cómo detesto a ese maldito anciano. No fue nada. Simplemente un maldito patán. ¿Quién era ese sujeto? Temo ser yo quien dé la noticia. Pero él es nuestro supervisor. El comandante Abraham Rogers. Lo último que escuché es que fue degradado de su puesto. Aunque su historia no lo respalda. Sus resultados hablan de otra faceta suya. Tienes mucha fe. O simplemente no quieres admitir que te estás equivocando. No me estoy equivocando. Ella podría ser lo que buscas. Es difícil pensarlo cuando le das muchas facilidades. Si realmente quieres que tu idea sea de mi agrado, tienes que esforzarte más. Cuenta con el derecho a sugerir algo. ¿Por qué no ponemos las cosas interesantes? Nada que ponga en peligro la vida de los participantes. Sería todo un problema para mí. Te preocupas demasiado. Pero estoy seguro que esto puede dar el resultado que quieres mostrar. ¿No sienten frío? Ahora que lo dices. Sí. El aire pareció enfriarse. Tal vez solo es producto del descenso. O que ese sujeto encontró una manera de complicar todo. Parece que tú y él tienen una historia bastante interesante. ¿Tú qué crees? Ese sujeto parece odiarme desde el primer día. Bueno. Tú empezaste a decir eso cuando tenías problemas con los profesores. Es diferente. Suena raro. Pero yo no tuve la culpa de nada. ¿Debemos de preocuparnos por eso? Solo está de bravucón. No es como si realmente sus intimidaciones fueran la... Me detuve en el instante en que la multitud se abrió. Y en medio de toda la gente, un pequeño grupo empezaba a caminar en dirección contraria. Estaban retirándose por voluntad propia. Normalmente, esto sería considerado un motivo de burla y de vergüenza en su máxima expresión. Pero nadie dijo nada. Primero fue un grupo al que pude contar sin problema. Después, una multitud en la que perdí la cuenta. Y finalmente, una estampida que cubría la pradera. Nova y Reiner se acercaron demasiado hasta el punto de que parecía un abrazo. El miedo que se sentía podría ser palpable. Y los pocos que quedaban parecían tener la misma expresión de confusión. Eran caras nuevas. Y eso resultó extraño para mí.
¿Están seguras de que quieren continuar? No lo sé. Algo no me está dando buena espina por aquí. ¿Tienes miedo, Reiner? Pero nunca dije que estaba huyendo. Nunca pensé que tantos no se creyeran capaces. Aunque gran parte de la muchedumbre se había retirado, aún quedaban varios viajeros, mercenarios y guerreros. Pero era cierto. A comparación de los que éramos en un inicio, somos muy pocos. Me preguntó si son valientes o muy estúpidos. Aquí no damos medallas por hacerse el valiente. Sin embargo, ya es un logro para ustedes. No me importa por qué ustedes están aquí. Mi único trabajo es probar que 3 de ustedes son capaces de poner su nombre en lo más alto. Y estoy dispuesto a llegar a las últimas instancias para conseguirlo. Sin que él diera una orden, empezamos a caminar. Ahora que la zona estaba despejada, podía ver con claridad el pentagrama mágico dibujado en el suelo de roca. Sean bienvenidos a las pruebas de campo. Su única preocupación a partir de este momento será el saber si están listos para llegar a la cima. Vayamos al grano. Yo seré su supervisor por esta ocasión. Mi obligación es someterlos en pruebas de actitud, sabiduría y de campo para probar si son aptos para entrar en eliminatorias que los llevará al torneo de los 5 magos. De 107 participantes, solo quedan 32. Eso significa que tendremos una reducción considerable en nuestros filtros de revisión. Pero eso no implica que la exigencia pueda bajar, sino puede aumentar. Pero antes de entrar a las explicaciones, tendremos que revisar un apartado necesario. Una esfera de magia se materializó justo frente a nosotras. Pero no fuimos las únicas. En cuestión de segundos, el resto de participantes poseían una. En nuestro caso, la esfera se dividió en formas más pequeñas para cada una. Los lineamientos y códigos impuestos por la Federación en compañía del sindicato me obligan a entregar esto. Un cristal de protección. ¿Qué se supone que hace esto? Nunca había visto ¿Será algo así. reciente? Los cristales de protección les permite evitar riesgos de muerte. Cuando estén en una situación de extrema necesidad, pueden rendirse voluntariamente y recibirán la protección para retirarse del lugar sin sufrir ninguna herida. Sin embargo, sean cuidadosos. El artefacto puede basar su respuesta en el estado de salud de su portador y ejercer la rendición voluntaria sin que ustedes digan una palabra. En pocas palabras, no sean salvajes o pueden tener una desagradable respuesta. Viendo la duda en Nova y Reiner, decidí dar el primer paso y ser yo quien pusiera la mano en el artefacto. Cuando lo hice, la esfera se desvaneció en un tenue destello de luz azul que se extendió por todo mi cuerpo. Pasaron varios segundos, y no hubo un cambio visible. Simplemente la luz desapareció. ¿Cómo te sientes? Pues, no siento nada. Es totalmente seguro. Si no lo hacen, quedarán descalificados inmediatamente. Ahora que hemos terminado con las presentaciones, es un honor para mí el mostrar las pruebas de este año. Antes de entrar a una prueba de campo, es necesario evaluar su sabiduría.
Y me he tomado la molestia de crear el recto adecuado para una generación tan joven como la suya. La tierra empezó a temblar justo bajo nuestros pies. El pentagrama empezó a brillar con intensidad. Alguien le estaba activando. Del suelo emergió una figura. Por el material podría tratarse de una estatua. Tal vez un animal del que nunca supe su existencia. Describirlo era todo un reto, ya que no podía saber qué carajos era. Iniciemos por algo simple. Adivinación. Todos tienen 3 intentos. Si fallan, serán descalificados. ¿Esto qué tiene que ver con pruebas de sabiduría? Esto es solo memorizar cosas al azar. Es patético que a algunos de ustedes vean de esa manera la adivinación. Pongamos un ejemplo rápido. El supervisor chasqueó los dedos. Y un escalofrío recorrió mi espalda. La magia que percibí en ese instante fue débil. Pero no significaba algo bueno si podía darme cuenta de su existencia. Por instinto, retrocedí unos pasos. Con un grito que me taladró los oídos. La estatua, que hasta hace unos momentos parecía ser solo roca, empezó a moverse. Y en ese momento, con un crujido horrible, una capa de magia lo envolvió. Antes de abalanzarse sobre el viajero de hace unos instantes. El grito fue aterrador. Cuando la magia que los envolvía a ambos se disipó, vimos con claridad la situación. El viajero se encontraba siendo mordido por un lobo. El lobo le triplicaba el tamaño, y los dientes de la criatura lo sujetaban del torso completo. Solo era cuestión de tiempo para que lo partiera a la mitad. ¿Te imaginas a un rival capaz de anticiparse a tus movimientos? ¿Qué demonios le sucede? ¿Acaso se volvió loco? ¿Acaso quiere matarlo? El cristal de protección lo salvaría en esa situación. Aún así, cuenta con 3 intentos para evitar ese destino. Maldito demente. Tener una buena memoria te permite recordar antídotos, crear contrahechizos y el cómo repeler animales y criaturas. Lo vuelvo a preguntar. ¿Qué criatura es esta? Él intentó liberarse de todas las maneras. Intentó golpear los ojos del lobo. Utilizó su espada. E incluso usó magia de tierra. Pero nada funcionó. Y el lobo seguía incrementando la fuerza de su mordida. Es un lobo de Vermil. Incorrecto. Otro crujido volvió a escucharse. Y los gritos del viajero se volvieron más fuertes. Nova dio un paso adelante, pero la detuve de inmediato. No se te ocurra. Pero él está. Nova. Te irá peor a ti si decides ayudar. Tu amiga tiene razón. Nadie te ayudará una vez que estés afuera. Tú eres la única manera de salvarte. Un colmillo de la nieve. Solo te queda un intento. Pero estás muy cerca. Un lobo carroñero de montaña. Mala suerte. ¿Realmente pensabas que esto sería un paseo por el bosque? Algo me decía que no podría ser tan fácil. ¿Qué carajos le sucede? Pueden decir lo que quieran. Pero yo fui extremadamente claro con mi punto. Las victorias fáciles no existen. Y más vale que se lo graben ahora. Tal y como lo había previsto,
El pobre viajero había caído en la intimidación. El lobo soltó sin problemas al viajero, quien empezó a revisar con desesperación su cuerpo, solo para darse cuenta de que estaba ileso. Les daré otra oportunidad. ¿Realmente creen estar preparados para esto? En esta ocasión, no hubo tiempo para la vacilación o el silencio. En cuanto el supervisor terminó su frase, el viajero y otro grupo de personas empezaron a caminar en dirección contraria. En cuanto abandonaron el pentagrama, desaparecieron al instante. Ahora solo quedamos 20. Sin duda es demasiado para solo ser la primera prueba. Si antes estaba rodeada de desconocidos, ahora parecía estar sola. Los que decidieron quedarse trataban de mantener la compostura, pero la respiración de algunos los delataba. Uno de ellos era Nova. Aunque intentaba relajarse y evitar sobresaltarse, su cuerpo la estaba traicionando. ¿Qué tal si hablamos de ti, mocosa? Y eso no pasó desapercibido por el supervisor. De inmediato, el lobo fijó su mirada en ella y empezó a caminar lentamente. ¿Podrías decirme qué animal No es? es un animal. Es una criatura. Específicamente, un cambiaformas adulto. Eso es correcto. Justo antes de que el lobo pudiera dar un paso más, se desvaneció en una explosión de humo. Nova se dejó caer al suelo, visiblemente aterrorizada, mientras el resto respiraban aliviados. Pero esto aún no termina. Ahora demos comienzo a una prueba mucho más compleja. Este tipo confunde la sabiduría con el instinto de supervivencia. Solo quiere una excusa para hacer sufrir a los jóvenes de inicio a fin. Y parece tener un especial aprecio por Nari. Cuando un tipo que sigue sus propias reglas como la ley absoluta se encuentra con alguien que no tiene miedo de callarse, las cosas no pueden salir bien entre ambos. Mierda. Vaya. Pensaba que esas cosas solo eran una decoración costosa. Pero en realidad sí funcionan. ¿En serio va a permitir esa clase de tratos a simples niños? Sí que tienes valor para venir aquí y hablar con tanta insolencia. Déjalo en paz. No es el primero que se mete en problemas por estar de niñero. Aunque es sorprendente que a un mago de categoría lo hayan atrapado tan fácilmente. ¿Pretende dejarlo ir? No. Deja que observe el espectáculo con nosotros. Realmente esperaba mayor comprensión de un sujeto como usted, señor héroe. ¿Quieres más resolución de mi parte? Bueno. Te diré lo que pienso con lo que veo de ti. Eres excelente en lo que haces. Pero vives con el constante miedo de perder a lo único que te hizo tener calma. Un aprendiz muchas veces es un reflejo sobre nuestros miedos. Tú no sabes nada sobre mí. Entonces, si estoy equivocado, deja que tu aprendiz dé sus primeros pasos. Si realmente no tienes miedo, no debería de ser un problema dejarla. No me gusta la sobreprotección. A veces hay que aprender un poco sobre este mundo por nuestra cuenta. A veces si eso implica tropezar. ¿Cómo supiste que era? Nadie se abalanzaría así sobre nosotros sin una razón. Y ella todavía es una mocosa. Era muy claro que tendría un maestro. Escucha, amigo.
Nada es personal. Y creo que ambos estaremos de acuerdo en que inevitablemente llegaría este día. El día en el que tendrás que dejar que el gorrión salga del nido. Sin duda. Cometí un gran error al subestimar al resto de ustedes. Aunque me preguntó qué hubiera pasado si alguno respondía más de 2 preguntas seguidas. Ahora que hemos terminado las pruebas de sabiduría, tomemos el siguiente paso. Personalmente, pienso que las pruebas de campo y actitud comparten similitud. Pero el reglamento me pide diseñar desafíos acorde a lo establecido. Y este es el resultado. En cuanto el supervisor volvió a chasquear los dedos, el paisaje cambió de golpe. Nosotros pasamos de estar a las afueras del bosque a estar en sus profundidades. Creo que esta prueba no necesita ningún tipo de introducción, aunque los haré conscientes de las variables. Escuchen con atención, ya que puede salvarles la vida. ¿Será algo relacionado a lo que mencionó Kian? No lo sé. Cuando dice eso, cambia las reglas a su conveniencia. Si eso llegara a suceder, tengo un plan para evitar separarnos. Solo no te muevas mucho de donde estás. Que tu prioridad sea Nova. Dudo que pueda aguantar mucho tiempo aquí. Estoy bien. Sí, eso parece. Inicialmente sería más extenso, pero no contemplé la idea de que tantos pudieran retirarse. Así que agilizaremos todo. La prueba consiste en escoltar uno de estos. Es sencillo. Solo tienen que encontrar uno de los 3 ocultos en todo el bosque. Evitar todos los posibles obstáculos y traerlo aquí. El supervisor materializó una cruz de metal en su mano. No era muy difícil reconocerla. Pero el problema se volvía más complicado al saber que estaría oculta en un lugar peligroso. Quien logre traerme un símbolo en el tiempo establecido, quedará automáticamente calificado con una plaza para el torneo. Solo tomaré en cuenta a uno de ustedes, siempre y cuando cumpla con las condiciones. El resto tendrá que seguir compitiendo por las 2 restantes. Todos nos miramos entre nosotros cuando dijo eso. Su voz fue seria en todo momento. Esto no podía ser una broma. Tienen 1 hora. Si llegan pasado ese tiempo, se cancela el acuerdo. Buena suerte. Me di la vuelta para mirar a Nova y Reiner. Aunque intentaban disimular, podía ver sentimientos encontrados en cada una. Reiner solo pudo asentir débilmente, mientras que Nova solo se quedó en silencio. El mismo brillo empezó a envolvernos, y el supervisor me miraba con esa sonrisa burlona. Con cuidado. Me acerqué a Nova y tomé su mano entre las mías. Te prometo que esto va a terminar ahora. Espero que sea verdad. Este lugar no me está gustando para nada. La conversación fue interrumpida por un destello que me cegó. Tuve que cubrir mis ojos usando mi brazo. Y cuando volví a abrirlos, me di cuenta que habían desaparecido. Por favor, Nari. Solo es un último intento.
El lugar al que había sido transportada era igual. Metros de bosque se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero en este momento solo tenía un problema por el cual preocuparme. Comencé a caminar por los alrededores, siguiendo la orden de Reiner de no moverme demasiado. Sin embargo, no encontré nada, y solo conseguía desesperarme aún más. Un ruido en la maleza me hizo levantar la vista de golpe. Unos arbustos a unos cuantos metros frente a mí eran el origen del ruido. El sonido era demasiado como para ser provocado por un animal pequeño. Así que empecé a dar pequeños pasos hacia atrás, sin quitarle la vista de encima. Un gruñido fue suficiente para saber que eso no era un animal pequeño. En ese momento, solo un instinto fue capaz de reaccionar en ese momento. Me di la vuelta y empecé a correr con todas mis fuerzas. Justo a mis espaldas, escuché un aullido, y como fuertes pisadas se acercaban peligrosamente en mi dirección. Huir sería imposible. Y cuando esa cosa estaba respirándome en la nuca, decidí tirarme al suelo para evitar ser derribada. Rodé por la tierra un breve momento, antes de levantarme rápidamente y apuntar en dirección de esa cosa. La llamarada salió con tanta potencia que me derribó en el acto. El estruendo de la explosión se dispersó por todo el bosque, y el humo me envolvió completamente. Tal vez había exagerado un poco. Mi corazón latía con tanta fuerza que dolía. Seguí con la mirada puesta al frente por unos segundos más. Y afortunadamente, no hubo más movimiento. Sin embargo, pronto una figura fue visible cuando todo el humo se dispersó. ¿No te mueres con nada? El lobo sacudía con fuerza su hocico. Parecía que mi ataque únicamente lo había dejado aturdido, en lugar de causarle un daño real. Ahora estaba molesto y con ganas de asesinarme. Sin embargo, algo llamó mi atención. Mi mirada bajó al pecho del lobo, donde algo brillaba con tal intensidad que era imposible ignorarlo. Por favor, dime que no es lo que busco. El lobo volvió a cargar hacia mí, dándome una mejor vista. Y para mi desafortunado destino, logré distinguir el símbolo puesto en su pecho. Sin esperar a que él tuviera ventaja, volví a preparar mi ataque. Esta vez, me aseguré de apuntar bien para evitar dañar el símbolo. ¿Pero cómo? No tuve tiempo para retroceder cuando el lobo consiguió concretar su tacleada. Salí disparada y terminé estrellándome en un árbol. Intenté recuperarme lo más rápido que podía, pero el impacto me había dejado sin aire, lo que me obligó a quedarme en el suelo. Admito que eso no lo vi venir. Esta vez, el lobo esperó a que pudiera levantarme. Era como si en su mirada, él se estuviera burlando. Volví a prepararme para atacar. Tenía que encontrar la manera de vencerlo, o de arrebatarle el símbolo antes de que alguien más nos encontrara. Quedan 50 minutos.
y tenía que ser rápido. No volví a cometer mi error y me preparé para un ataque frontal. Algo estaba haciendo que ignoraba por completo. El lobo empezó a correr, y antes de que pudiera percibirlo, un manto de magia lo envolvió, antes de desaparecer. Mi reacción fue saltar hacia un lado en cuanto lo perdí de vista. Cuando caí al suelo, uno de los árboles detrás de mí cedió con un estruendo aterrador. Su caída retumbó en todo el bosque, y cuando me di la vuelta, noté que había sido partido a la mitad. Y frente a él estaba el lobo. Parecía aturdido, pero pudo recomponerse a tiempo. Ahora sabemos que no estoy loca. Y también que tú tampoco sabes qué estás haciendo. ¿Nadie? ¿Reiner? ¿Alguien? Solo a mí se me ocurre aceptar estas aventuras sin pensar en las consecuencias. Dios, si me ayudas a salir de esta, prometo ya no burlarme de ti y acompañar a Reiner con tus ofrendas. ¿Hay alguien ahí? Gracias. Antes de tan siquiera dar 2 pasos en dirección de la voz, sentí como alguien me tomó por el tobillo. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Mi grito fue silenciado por la maleza, y fui arrastrada sin que yo pudiera hacer algo. ¡Qué demonios! Cuando las plantas se removieron de mi boca, traté de respirar, pero alguien puso su mano en su lugar, impidiendo que pudiera gritar. Sin esperarlo, mordí con fuerza mi Cator y empecé a patear con fuerza. Nova, guarda silencio. Reiner, ¿cómo llegaste tan rápido? Tú también. Yo también lo escuché. Las palabras murieron en el instante en que una explosión se dispersó justo frente a nosotras. Reiner reaccionó y convocó un escudo. Cuando el impacto se redujo, volvió a cubrirnos con la vegetación del lugar. Cuando el humo se dispersó, pude ver a alguien en el suelo. Se trataba de un hombre herido. Respiraba con dificultad y retrocedía pese a que su cuerpo no se lo permitía. Parecía estar huyendo de algo. Un paso que hizo retumbar la tierra nos cortó la respiración. El hombre logró levantarse, y al ver que no podría huir, preparó un hechizo de ataque. Sin embargo, eso fue más rápido. Recibió un fuerte impacto, y salió disparado hacia uno de los árboles. El participante cayó con un ruido seco. Y antes de que esa cosa pudiera prepararse para dar el golpe de gracia, la luz del cristal de protección lo envolvió. Y con una luz cegadora, desapareció sin dejar rastro. Cuando pude mirarlo con claridad, me di cuenta de que este no era un animal común. Parecía un toro, pero no parecía ser exactamente igual a los de la ciudad. Era más grande, y me gustaría pensar que solo era una ilusión visual, pero parecía estar envuelto por metal. Tras acabar con su víctima, el toro empezó a mirar de un lado a otro, buscando cualquier cosa a la cual atacar. De pronto, su mirada se centró abruptamente en nosotras, en nuestro escondite. Con cada paso que daba,
Mi corazón se detenía. Sus ojos no eran más que simples cuencas brillando de un intenso rojo. Y cuando la distancia fue la mínima, pude identificar toda clase de abolladuras y rasguños en su piel. Esto me ayudó a confirmar lo que me temía. Esta cosa no era un toro. Era un Cleratus. No muevas ni un músculo. Fue lo poco que alcancé a decir cuando el Cleratus se detuvo. Su mirada permaneció fija, casi como si pudiera vernos. Pero no hizo nada. Solo se quedó ahí durante minutos. Fue lo poco que alcancé a decir cuando el Cleratus se detuvo. Su mirada permaneció fija, casi como si pudiera vernos. Pero no hizo nada. Solo se quedó ahí durante minutos. Mis manos temblaban de manera incontrolable. Reiner, por otra parte, era un manojo de nervios. Su respiración empezó a acelerarse, empezando a llamar su atención. El Cleratus incrustó uno de sus cuernos dentro de los arbustos que usábamos de escondite. Reiner y yo reaccionamos moviéndonos hacia un costado para evitarlo. Volvieron a pasar otros segundos de interminable silencio, hasta que se me ocurrió una idea. Tomé una pequeña roca que estaba bajo nosotras, y con un movimiento rápido, la arrojé fuera del arbusto hacia una dirección aleatoria, pero con la suficiente fuerza para enviarla lejos. El crujido fue suficiente para hacer que Cleratus levantara la mirada. Y con un soplido que nos alborotó el cabello, empezó a alejarse. Cuando los pasos se escucharon lo suficientemente lejos, ambas soltamos la respiración. Yo me dejé caer al suelo, mientras que Reiner intentaba tranquilizarse. ¿Qué carajos era eso? ¿Yo qué voy a saber? No recordaba que los Cleratus fueran tan estúpidamente inteligentes. ¿De qué estás hablando? Los Cleratus son sumamente territoriales. Atacarán a cualquiera quien esté dentro de su territorio. Pero había muchas cosas que no cuadraban en su comportamiento. Parecía saber que este era un escondite. Incluso llegó a anticiparse a un ataque mágico. Y sobre todo, ellos no bajan de la montaña en verano. No tiene sentido. A menos de que alguien los esté usando. ¿Qué? Piénsalo. Ese sujeto, Abraham, fue capaz de hacer que una simple estatua tomara vida. ¿No sonaría descabellado que haya hecho lo mismo aquí? ¿Controlar animales? Eso explicaría por qué la prueba sonaba tan fácil en primer lugar. En ese caso, eso significa que nadie. Tenemos que apresurarnos. ¿Cómo la encontraremos en tan poco tiempo? Ella hará un escándalo. Estoy segura de eso. Sí. No parece ser la única. Tengo una manera de buscarla. Pero eso puede significar exponernos a esa cosa. Reiner, no quiero quedarme quieta y arriesgarme a que esa cosa vuelva a encontrarnos. Bien, bien. No es necesario que te pongas así. Ayudé a Reiner a ponerse de pie desde los arbustos. Ella se sacudió el polvo antes de empezar a avanzar. Yo la seguí mientras daba un vistazo a nuestro alrededor. ¿Cómo es que me encontraste tan rápido? Yo no lo hice. Fue ese tipo quien falló horriblemente. ¿A qué te refieres?
Abraham pretendía dispersarnos en toda la zona boscosa del valle, pero no contempló que había delimitado demasiado los límites por los que podíamos movernos, y los hizo demasiado pequeños. ¿Y cómo lo diría una persona normal? Abraham calculó mal el espacio de la arena ante los repentinos cambios de números. Cuando nos transportó aquí, inevitablemente algunos de nosotros estaremos demasiado cerca uno del otro. Reiner tomó una rama de un árbol cercano y se detuvo de golpe. Para ejemplificar su explicación, Reiner dibujó un círculo en la tierra. Dentro de este se encontraban círculos más pequeños para representar al resto de participantes, y la distancia entre ellos era la mínima. Todos excepto por uno. Dime por favor que eso de ahí no es quien creo que es. Si la relación de Nari con aquel supervisor es tan mala como dice, no dudes que pueda ser verdad. Solo necesito acercarme lo suficiente para que esto funcione, y podremos volver a reunirnos. Reiner convocó un pentagrama hecho de magia. Reconocía perfectamente ese hechizo. ¿Y cómo es que pretendes rastrearla con todo el caos que hay en este momento? Eso es sencillo. Modifiqué el hechizo para ayudarme a detectar la magia ígnea. Ahora solo tenemos que evitar al resto. Muy probablemente Secleratus no sea la única criatura extraña que nos vamos a encontrar. Muy bien. Lo tengo. Está al sur del bosque. Ahora que lo pienso, ¿por qué tenías un hechizo pensado específicamente para? Dile una sola palabra de esto, Nari, y prometo que haré de tu vida un infierno. Yo no dije nada. Contener la respiración cuando me quedaba sin aliento se sentía como una tortura. Pero era lo único que podía hacer para tratar de evitarlo. Sin embargo, era más inteligente de lo que había pensado. Otro árbol cedió con otro golpe directo. Ese momento fue aprovechado cuando arrojé una llamarada que el lobo recibió completamente. Sin embargo, no fue suficiente. Cuando este mismo volvió a cortar distancias y se abalanzó sobre mí. Los colmillos de la criatura se cerraban una y otra vez, pero conseguí moverme a tiempo antes de que pasara a mayores. El aire me faltaba, y mi cuerpo empezaba a resentir el cansancio de usar magia de manera tan indiscriminada. Solo tenía un recurso en este momento, y no era el que tenía más probabilidades de éxito. Me di cuenta de algo. El lobo cuenta con magia que potencia brevemente su velocidad, volviéndolo inmune a cualquier ataque por ese pequeño instante. Sin embargo, carece del daño, o de la puntería para usarlo apropiadamente. Fuera de eso, parecía ser como cualquier otro lobo que haya visto en mi vida. Uno dispuesto a matarme. Tenía que encontrar la manera de hacer que bajara la guardia, y poder romper su defensa. Con dificultad, me levanté y volví a tomar distancia, mientras el lobo se preparaba para otra carga directa. Justo cuando el lobo preparaba su movimiento, utilicé el destello de cáliz. La explosión de luz fue suficiente para hacer que se detuviera en medio de su carrera, permitiéndome correr en su dirección. Y cuando estuve lo suficientemente cerca, vamos. ¿Quién es el que huye ahora?
Tuve que sujetar con fuerza mi mano cuando el dolor me invadió. Aunque había logrado dar un golpe certero, no me di mi fuerza al golpear el metal del símbolo, haciendo que el ataque fuera igual de doloroso para mí. Sin embargo, había logrado el cometido. El impacto fue suficiente para hacer que el emblema pegado al pecho del lobo se despegara, y él huyera despavorido. Aún con el dolor, tomé el emblema. Pan comido. Tal parece que alguien lo ha conseguido. Veamos quién es nuestra afortunada. La voz del supervisor empezó a escucharse en todo el bosque. Esto no era buena señal. Pero si es Nari Millerdrau, una veterana si hablamos en cuanto a experiencia, y con amplios conocimientos dentro de la magia ígnea. Sorprendente que alguien con sus capacidades no haya podido pasar de estas pruebas. Maldito imbécil. Lamento las explicaciones tan vagas, pero es mejor si ustedes vienen personalmente a intentar interactuar con ella. Y tal vez pedir voluntariamente una alianza. ¿Eh? Cuando el supervisor terminó su frase, sentí el momento exacto en el que un hormigueo recorrió mis brazos y se expandió por todo mi cuerpo. De pronto, un extraño brillo empezó a emitirse del símbolo. Pero no solo de él. Gracias a la sombra, pude darme cuenta que el mismo brillo dorado también salía de mi cuerpo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando me percaté de lo que sucedía. Las explosiones que hasta hace un momento se escuchaban en la lejanía se silenciaron repentinamente, llenando el bosque de una calma extraña. Sin ganas de querer comprobarlo por mi cuenta, guardé el símbolo en mi abrigo y empecé a correr. Solo necesitaba salir de aquí en el tiempo que quedaba, y esto por fin terminaría. Realmente, no tuve una idea de cuánto tiempo estuve corriendo. El supervisor había detenido su conteo, así que muy probablemente esperaba a que alguien más obtuviera el símbolo para continuar. O simplemente estaba disfrutando de verme así. Tuve que detenerme cuando el aliento me faltaba. Sin embargo, aún parecía quedar mucho recorrido por tomar. Mirando en todas las direcciones, no noté nada extraño. Incluso, logré apercibir el ruido del agua a la distancia. Moviéndome por los nervios y la desesperación, logré llegar a un pequeño lago. Finalmente, obteniendo una vista que no fueran árboles que me cubrían la vista. Sin pensarlo mucho, me agaché para tomar un poco de agua. Había olvidado el sabor del agua del lago. Eso me trajo algunos recuerdos. No era mi primera vez en una persecución, pero sin duda era un recuerdo que quería ocultar. Levanté la vista para ver el resto del bosque. Y a la lejanía logré distinguir las torres de vigilancia. Aunque aún faltaba mucho, eso me dio una breve esperanza. Un paso a mis espaldas me hizo voltear de golpe mientras preparaba un nuevo hechizo. Sin embargo, no había nada. Aunque no quería volver a confiarme. ¿Quién está ahí? El silencio siguió de mi pregunta. Pero lejos de tranquilizarme,
provocó que siguiera insistiendo. Si piensas que puedes tomarme por sorpresa, estás equivocado. Sal de donde quiera que te estás ocultando y resolvamos esto como personas civilizadas. ¿Prometes no atacarme? La voz de alguien salió emitida de los arbustos sumergidos en el bosque. Aunque mi primera reacción habría sido atacar, algo en su voz me hizo desistir de mi idea. A simple vista, no parecía ser tan violento como creí. No lo haré, siempre y cuando tú no hagas ningún movimiento. De la maleza emergió un chico. Parecía tener mi edad, o incluso aparentaba ser un poco mayor que yo. Su ropa era increíblemente modesta. Una capa vieja lo cubría por completo, pero con cada movimiento podía ver su camisa de tela y pantalones de cuero. Cuando la distancia fue mínima, él levantó las manos mientras se acercaba. Cuando la luz golpeó su rostro, quedé sin aliento al verlo. A comparación del resto de su apariencia, una enorme cicatriz recorría parte del costado izquierdo de su cabeza, incluso llegando hasta su ojo. Yo no tengo intenciones de pelear. Al menos por el momento. Nunca me esperé una respuesta de ese tipo. ¿Por qué debería de creerte? Tuve demasiadas oportunidades. Pero aún así decidí no hacerlo. Ese es un buen punto. ¿Qué es lo que quieres? Advertir que tus amigas corren un gran riesgo. ¿Qué? No entiendo de qué estás hablando. No hagamos esto más largo. Tus acompañantes están a punto de sufrir una emboscada. Por no decir que ya han caído en ella. Ese es un chiste muy bueno. ¿Por qué debería creerle a alguien tan sospechoso como tú? Tampoco tienes la obligación de creerlo. Simplemente creí buena idea que lo supieras. Espera. No dije que fuera algo malo. Simplemente, no creo que alguien venga a ayudarme por buena voluntad. Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién lo hará entonces? Yo soy Nari Miller. Seth Clay. Aunque solo puedes llamarme Clay. Encantada. Supongo. La gente se volvió un poco loca por ese símbolo. Así que no van a dudar en hacer lo que sea para arrebatártelo. ¿Y tú cómo sabes eso? Digamos que se suponía que yo era parte de este plan. Aunque no es mi estilo dañar a otros por cosas tan pequeñas. ¿Realmente eres tan bueno? ¿Desde cuándo ayudar es tan malo? Pobres de tus padres si crees que necesitas una paga por ayudar. No. En realidad no. Tengo una amiga a la que le podrías caer muy bien. Ella dice exactamente lo mismo. Ayudar sin esperar nada a cambio. Deberías hacerle caso. Aún lo estoy pensando. Claire no parecía ser tan mal chico después de todo. Si otra persona estuviera en su lugar, ya me estaría desangrando en el suelo. Sin embargo, nunca estaba de más recordar el consejo de Kian y mantener un ojo abierto. Así que... ¿una emboscada? Exactamente. Para este punto debieron de haber percibido el rastro mágico que el supervisor colocó en el artefacto. Cuando estemos cerca, será mejor que mantengas la actuación.
¿Por qué no vienen todos y aprovechan su ventaja en números? Tienen miedo de encontrar a una de las criaturas en el camino. Es más fácil atraerte con ese cuento. Y si hablamos de número, no es que sean muchos. Si tú, yo y tus amigas no los proponemos, podemos tener un combate igualado. Preferiría que esa fuera la última de mis opciones. Por no decir que quiero evitarlo. Tienes razón. Yo solo sería un estorbo en un combate real. ¿A qué te refieres? A nada en particular. Clay desvió la vista. No sabía si estaba siendo demasiado modesto. O si había algo sospechoso aquí. Las torres que indicaban nuestro destino cada vez estaban más cerca. Y con él, el caos a nuestro alrededor. La luz podía entrar libremente por el bosque, gracias a que algunos árboles fueron derribados. Mientras que otros eran viva prueba de las batallas que se habían librado aquí. Abraham podrá ser un viejo loco. Pero jamás lo había visto usar la violencia de esta manera. ¿También te diste cuenta? Si yo logré acabar con una, eso significa que quedan dos. Una de ellas es un Cleratus macho. La última. Me temo que no se ha manifestado en toda la prueba. Eso significa que no todo será tan fácil. Asegúrate de tener ojos en la espalda. Tal vez solo sea paranoia sin sentido. Pero existe la posibilidad de que sean más inteligentes de lo que normalmente son. Sí. Probablemente sea. ¿Qué Mierda. carajo? ¿Cuánto más va a tardar esto? Lo que tenga que tardar. Y si me sigues molestando, más tiempo tomará. Esto dejó de dar miedo. Y ahora es aburrido. Espera un momento. Ojalá hubiera una manera de... Que te calles. Ay. ¿Por qué me hablas así? ¿Qué demonios es eso? No te hagas la tonta. Y responde mi pregunta. Reiner me tomó por la barbilla. Y me hizo mirar en la misma dirección que ella. Tuve que apartar la cara cuando una ola de calor me golpeó directamente. Pero cuando estuve a una distancia segura, quedé boquiabierta. El fuego rodeaba una parte de los árboles. Pero había demasiadas cosas extrañas en él. Encima de tener un color verde pálido, el fuego no parecía extenderse por la vegetación. Simplemente se mantenía ahí, hasta extinguirse. Por curiosidad, extendí una de mis manos a uno de los árboles envueltos en llamas. Las yemas de mis dedos tocaron sin sufrir daños, y después utilicé toda la palma, donde el resultado fue el mismo. Esto es extraño. Regresé la mirada a Reiner. Ella retrocedió de golpe, agitando una de sus manos humeantes y con una visible mueca de dolor. ¿Por qué hiciste eso? Quería comprobar algo. ¿Querías ver qué tan rápido puede desintegrarse el cuerpo con el fuego mágico? No. Aparentemente. Esto fue lo que nos atrajo a este lugar. Reiner se levantó y empezó a explorar el lugar. Su mirada no se limitó a las llamas que envolvían el lugar, sino que también empezó a hacer la misma prueba de hace unos momentos.
solo que en lugar de quemarse, no recibió ningún daño. Déjame entender lo que estás diciendo. Alguien acaba de igualar la afinidad de Nari, y fue detectado por tu hechizo de rastreo. Me temo que es una probabilidad demasiado grande. Si estás escuchando lo que estás diciendo, ¿y tú estás dudando de mi palabra? Nova. Tal vez pueda mentir con muchas cosas, pero esto es demasiado serio como para intentar ocultarlo. eso significa que alguien tiene la misma afinidad que Nari. Eso no es nada bueno. Nada que no podamos solucionar si estamos las tres juntas. Esto solo fue un pequeño desliz, pero prometo que esta vez podremos encontrarla. Reiner volvió a preparar el pentagrama, empezando con el reajuste de su hechizo. Yo no quité la mirada del lugar. Aunque parecía estar desierto, había algo en el que me provocaba la constante sensación de sentirme vigilada. Reiner, ¿crees tardar mucho? Oye, creí haberte dicho que esas bromas no me gustan en lo absoluto. Me di la vuelta para confrontar a Reiner, pero retrocedí al instante en que escuché el crepitar de la magia. Ni se te ocurra intentar algo. O no me va a importar romper las reglas. Reiner había sido sometida por otra participante. Ella tenía las manos levantadas, mientras que una daga de luz se posaba en su cuello. Sabiendo la situación en la que estaba, obedecí la orden al instante y levanté las manos también. Sí que eres bastante valiente. ¿Atacando por la espalda? Cállate. No hablarás hasta que yo te lo permita. ¿Y yo soy la mandona? No es momento para tus chistes. Desvíe la mirada hacia la captora de Reiner. Se trataba de otra hechicera. Una que no parecía haberla pasado mejor que nosotras, ya que gran parte de su ropa estaba cubierta por el barro o estaba quemada. En su cabeza, su cabello parecía haber sido arrancado a mechones. No tengo idea de qué estás buscando, pero nosotras no tenemos nada que ver. Si buscas uno de los símbolos, me temo decirte que no hemos encontrado nada. Eso no es importante. Solo necesitaba una distracción para deshacerme de esa cosa. Y la suerte me ha sonreído finalmente. Lo que nos faltaba. Una maldita loca. No entiendo de qué estás hablando. No es necesario. Solo necesitas saber que si decides intentar algo, o si por alguna razón no obedeces mis órdenes, yo voy a... Al demonio con esto. Y sin esperar más, Reiner dio un fuerte pisotón a su captora. Cuando ella dio un grito de dolor y aflojó su llave, Reiner aprovechó para derribarla en ese mismo instante. Ella trató de reaccionar, pero Reiner presionó su bota contra su estómago. ¿Qué te pareció eso? La mirada de la chica pasó del dolor a la preocupación, y de la preocupación al terror en una fracción de segundo. Ella intentó liberarse, pero Reiner se lo impidió. Suéltame en este mismo instante. Déjame pensarlo. No. No sabes en el problema en el que te estás metiendo. Probablemente. Pero no me importa. No vas a hacerle daño, ¿verdad? No. Pero tampoco veo buena idea dejar que alguien así ande libre por aquí. Esta es su última advertencia. Antes de que las convierta en... El crujido fue aterrador. Y antes de que pudiéramos entender qué estaba pasando,
La figura de la chica se quebró bajo la bota de Reiner como cristal. Que acaba de... Nova. Quiero que te prepares para correr. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No voy a dejarte. Cometí un error al subestimarte. Volvimos a escuchar su voz. Solo que esta vez no pudimos averiguar el origen, ya que parecía estar en todos lados. Pero, ¿qué? ¿Cómo hizo eso? Ilusiones. Me sorprende que alguien con esa habilidad esté en un sitio así. Mis razones no son de su incumbencia. ¿Por qué estás empeñada en nosotras? Retrocedí en el momento en que ella clavó su mirada en mi dirección. Reiner fue más rápida que yo y logró desviar uno de los ataques de la loca. Una llamarada se extendió por el bosque. Exactamente el mismo fuego que nos había atraído a este lugar. Parece que ahora sí es de nuestra incumbencia. Reiner se acercó a mí y apoyó su mano en mi hombro. Conocía esa sonrisa. Era la misma que ponía cuando estaba a segundos de recibir una paliza de Nari. Solo que ahora podía ver la confianza en ella. Un escalofrío me recorrió la espalda. Y un leve dolor llegó repentinamente a mis ojos. Tuve que parpadear en varias ocasiones. Pero cuando sentí alivio, Reiner habló en voz baja. Esta no es alguien con la que podamos tratar con palabras. Y la única que puede hacer que entre en razón es Nari. Nosotras somos demasiado débiles. ¿Y por qué no fuimos las dos? Nunca puedes quitarle el ojo de encima a un ilusionista. Ella no puede hacer mucho. Aún sufre esas limitaciones. ¿Qué? La ilusionista también quedó perpleja ante la conclusión de Reiner. Ella apretó los dientes, pero no hizo un movimiento. Las llamas que crepitaban en sus manos se desvanecieron en un instante. Bien. ¿Y qué esperas? Ve por Nari. Pero, ¿qué hay de ti? No te preocupes. No me moveré de aquí. Así que tendrás tiempo para hacerlo. ¿Qué te hace pensar que podrás irte fácilmente? Confío lo suficiente en ella. Además, nosotras estamos en un duelo pendiente. Reiner chasqueó los dedos. Y con él vino un impulso que me apartó con una fuerza monstruosa. Cuando el estallido de magia se detuvo, logré ver cómo ambas fueron encerradas en un campo mágico creado a partir de luz. Su brillo era tal que tuve que cubrir mis ojos. De inmediato, me levanté y miré a Reiner. Aunque ella no se dio la vuelta, hizo un gesto con la mano para indicarme un buen viaje. Ahora entiendo por qué ella y Nari se llevaron de maravilla. Sabiendo que no había más espacio para la discusión, decidí dar media vuelta y emprender el retorno hacia el bosque. No tenía idea de a dónde tenía que ir, pero cualquier opción era mejor que no hacer nada. Sin duda se nota que tienes talento para esto. Herencia de familia. ¿También lo es la imprudencia? No. Esa viene de los amigos. Fue bastante inteligente de tu parte. ¿Cómo lo supiste? ¿Acaso usaste magia para meterte en mi cabeza? ¿O serás alguna de esos prodigios capaces de ver la magia? En realidad,
No lo sabía. ¿Me estás tomando el pelo? La prueba falsa crea una acusación sobre alguien con extrema seguridad. Y si se pone nervioso, significa que algo oculta. Un truco bastante viejo, pero muy útil. Que alguien haya jugado con mi mente tiene que ser la mayor ironía de mi vida. Si esto se midiera por puntos, estaría ganando. Puede ser. Pero yo nunca pierdo. Probablemente. Pero ganaré el suficiente tiempo para que ellos terminen la prueba. ¿En serio estás dispuesta a arriesgar tus posibilidades de aprobar? Eso no es lo importante. Lo único que debería preocuparte es que Nari sí lo va a conseguir. Nari. No entiendo por qué sigues mencionando ese nombre. Puedes fingir hasta donde creas necesario. Pero estoy al corriente de ti y sobre tus razones para estar aquí. Me preguntaba, ¿qué fue lo que Nari tuvo que hacer como para que tu padre esté tan empeñado en sabotearla? Ya sabes. Hombres. No puedes tocar su orgullo sin que el mundo se te venga encima. Es una respuesta que cambia. Tú no pareces del tipo al que le agrade seguir órdenes. Aunque trates de hacerte la que me comprende. Hay cosas en este mundo que van más allá de un simple desacuerdo. Al menos lo intenté. Kian me pidió que lo hiciera. Ahora todo tiene sentido. En realidad no. Eres bastante descuidada. Preferiste intervenir cuando el número de participantes ya era bastante reducido. No había visto a alguien con tus características hasta ahora. Pareces ser más lista de lo que aparentas. Sería todo un halago si no supiera que yo soy la más tonta de las tres. Escuché cosas fantásticas de la Academia Lumia. ¿Qué hacen dos de sus estudiantes en un lugar así de peligroso? A veces necesitamos algo más que libros y reuniones aburridas. En lo personal, no hay ningún problema en lo que hagas con tu vida, siempre y cuando no lastimes a nadie. Es algo contradictorio, ¿sabes? ¿Qué harás si ella no resulta ser tan avispada como tú y terminé perdida? Sí que tienes talento para hacerme dudar. ¿Te diste cuenta? Tiene que ser un dolor de cabeza el tener que hacer que las conversaciones giren en torno al hechizo que buscas. Aunque es un concepto bastante horrible. Hacer que las personas crean tu mentira para que se vuelva realidad. Tal vez en mejores manos es más útil. Tienes razón. Tal vez ellos lo puedan utilizar de mejor manera. ¿De quién hablas? Mierda. Ahora veremos si tu amiguita es tan habilidosa como dice ser. El bosque se sentía solitario. Tal vez demasiado. Todo se silenció tan repentinamente, que ahora parece un cementerio. Solo caminaba sin dirección aparente. Aunque era extraño, ya que sentía como si supiera por dónde avanzar exactamente. Era una sensación extraña. Pero a juzgar por lo que ha pasado hasta ahora, no me sorprendería que fui el sujeto de pruebas para otro experimento raro de Rainer. Un fuerte golpe me hizo detenerme en seco y buscar un sitio para esconderme. Un árbol había cedido con una fuerza que no resultó ser normal. Sin tiempo a la contemplación, me deslicé por la tierra y empecé a correr.
No quería averiguar por nada del mundo qué era. Para mi más profundo temor, mi teoría resultó ser cierta. Otro estruendo ensordecedor rompió el silencio del bosque. Después otro, solo que más cercano a mi posición. Y finalmente, uno en la pequeña colina que había saltado. Me quedé sin aliento cuando lo vi emerger. El Cleratus. Con un salto que me congeló la sangre, llegó al suelo. Y con una mirada directa que me dejó sin aliento. Él comenzó a prepararse para una carga. Dios. ¿Crees que puedo pedirte otro favor?